Buenos días, buenas tardes, según donde se encuentren. Empiezo por comentar que hubo, para mi gusto, un muy buen trabajo en la reunión anterior. Tuve la suerte de poder leer la grabación que hizo Lili Calirgo, por suerte. Así que estoy al tanto de lo que se discutió, y es de hecho eso que se discutió en esa reunión lo que me planteó una pregunta que quiero compartir con ustedes, una pregunta abierta, digamos, que quiero compartir con ustedes, eh, y que se relaciona con el contraste entre lo trabajado por Flavia Belicenti, que comentó en la conferencia 23 de Freud, de los caminos de la formación de síntomas, con comentario que hizo Clarissa Kicillof sobre la famosa clase del 21 de enero del 75 de RCI, ¿no? Porque, en definitiva, la cuestión es que hay dos modelos de síntomas que son distintos y en algún punto hasta contrapuestos, ¿no? Entre el que plantea Freud allí y lo que plantea Lacan. Vamos a ver hasta qué punto son distintos, hasta qué punto son contrapuestos, pero me gustaría plantearlos en principio como un trabajo a realizar, el no partir de presuponer que están hablando de la misma cosa. ¿Sí? Empezar por allí. A grandes rasgos, la cuestión es el problema es precisamente dónde se ubica el sentido de los síntomas, ¿no? Porque Flavia mencionó muy bien la vez pasada, ¿qué tal, Marcos? Flavia mencionó el hecho de que la propuesta freudiana era reconducir el síntoma a una fantasía inconsciente, que era lo que determinaba el síntoma en su formación, ¿no? Es decir, que, por así decirlo, detrás del síntoma estaba la fantasía, y eso permitía hacer una serie que va de los sueños a los sueños diurnos, las fantasías y los síntomas, ¿sí? En una especie de continuidad, pero donde, podríamos decir, en la misma línea que va hacia la producción del síntoma en su formación, se encontraba la fantasía, particularmente la fantasía inconsciente, ¿no? De hecho, el sentido del síntoma provenía esencialmente de allí, ¿sí? Tal como lo habíamos visto cuando discutíamos el historial de Dora, particularmente el segundo capítulo, el de la epicrisis, cuando Freud dice que el síntoma no trae su sentido, sino que ese sentido le es soldado, ¿sí? Pero que gracias a ese sentido es que el síntoma se repite en lugar de producir una descarga única y ya está, ¿no? Bueno, la cuestión es entender qué relación hay entre ese sentido, la fantasía inconsciente, el síntoma y la repetición, ¿no? Es el problema central del psicoanálisis, y para eso estudiar el contrapunto que se planteó muy bien la vez pasada entre el modelo freudiano y el modelo de la vía de la formación de síntomas y el modelo lacaniano de RCI, es una buena punta para explorar ese problema. Pero
hay algo más, digamos, que se deduce, por así decirlo, del planteo, del contrapunto, mejor dicho, entre los planteos que trajeron a colación respectivamente Flavia Valicenti y Clarisa Kicillof la vez pasada, que es ¿cuál es lo pondría así en estos términos, cuál es el lugar del sentido en la formación de los síntomas, ¿no? O sea, para así decirlo, sería como una especie de conjugación entre las conferencias 17 y 23, ¿sí? La vía de formación de síntomas y el sentido de los síntomas. Aquí la pregunta es, ¿qué lugar tiene el sentido en ese camino de formación de los síntomas, ¿no? Y eso es lo que me gustaría, por lo menos, proponer a la investigación, ¿no? Hay, hay en Freud algo muy llamativo cuando mete en estas cuestiones, que es que cuando habla de traducción, no se refiere a términos que en buen rigor podríamos llamar exclusivamente significantes, ¿no? Sino que siempre habla de traducción a la vida de vigilia del enfermo, ¿no? Como que el sentido de los síntomas de alguna manera tiene que ver con reinsertar esos síntomas en una cadena que obtiene su sentido, por así decirlo, de cierta coherencia, ¿sí? Dentro de la vida de vigilia, como si la vida de vigilia tuviera una coherencia, por otro lado, ¿no? Pero bueno, siempre que habla de traducir, ¿sí? De traducir a la conciencia, siempre es traducir, por así decirlo, ¿qué tal, Clarisa? Traducir a las circunstancias de la vida de la persona, ¿no? Es una traducción un poco sui generis, digamos, el planteo que hace, pero bueno, en fin, también voy poniendo estas cosas sobre el tapete para comenzar. Entonces, mi propuesta es trabajar hoy, repasar, por así decirlo, con una lectura crítica, la conferencia 17, que está en el mismo tomo 16, ¿no? De las conferencias de introducción al psicoanálisis, la conferencia 17, que es sobre el sentido de los síntomas, para pensar, por así decirlo, la articulación y la tensión entre esta conferencia, la otra que comentó Flavia la vez pasada, que es la conferencia 23 sobre el camino de la formación de síntomas, y la que comentó Clarisa, que era esta que venimos comentando también sobre la existencia del síntoma respecto del inconsciente, ¿no? La del 21 de enero del 75 del RCI. Bueno, entonces es una conferencia muy conocida, supongo que para la mayoría de ustedes lo que voy a hacer es más bien una relectura que una introducción a esa conferencia. Pero me gustaría detenerme en algunos detalles que, digamos, desde la perspectiva de esto que nos vamos a preguntar, que es cuál es el lugar del sentido en las vías de la formación de síntomas, quizás adquiera un relieve un poquito diferente, ¿sí? En fin, vamos al grano y posiblemente en el camino se aclaren un poco mejor las ideas, ¿no? Bueno, un comentario con respecto a esto, que es que conviene leer como antecedente, no lo voy a hacer ahora, la conferencia anterior sobre psiquiatría y psicoanálisis, porque es ya una introducción al hecho de que contrapunto importante entre ambas praxis es el hecho de que la psiquiatría busca una etiología general y remota, ¿sí? Mientras que en el caso del psicoanálisis es singular y próxima, ¿no? Bueno, es decir, que ya ubica, por así decirlo, de qué lectura de síntomas se trata en el psicoanálisis, ¿no? Bueno, esto efectivamente, con esto arranca
la conferencia 17, que es la que quiero comentar hoy, o empezar a comentar hoy por lo menos, porque dice así en la exposición anterior: desarrollé la idea de que la psiquiatría clásica hace muy poco caso de la forma de manifestación y del contenido del síntoma individual, pero que el psicoanálisis arranca justamente de ahí, y ha sido el primero en comprobar que el síntoma es rico en sentido y se entrama con el vivenciar del enfermo, ¿no? Las dos cosas van de la mano, ¿no? Que tenga sentido y que se entrame con el vivenciar del enfermo son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Luego vino una discusión acerca de quién fue el descubridor de esto, si fue Breuer, si fue Janet, si fue otro tal, no fue. En fin, lo deja un poquitito de lado. Más que nada lo usa para hablar de que el inconsciente para Lacan, para Freud, mejor dicho, es algo real, no como pensaba Janet, que era solamente una manera de decir. Bueno, si bien es cierto que en façon de parler, ¿sí? Una manera se puede traducir directamente como una manera de hablar, y en este sentido Janet sería un poco lacaniano, ¿no? Pensar que el inconsciente es una manera de hablar. Bueno, entonces dice Freud, arranca con esto: los síntomas neuróticos tienen entonces su sentido, ¿sí? Como las operaciones fallidas y los sueños, y al igual que estos, su nexo con la vida de las personas que los exhiben, ¿no? Ahí se ve de vuelta, ¿no? Sentido anudado a esa conexión con la vida, digamos, con las circunstancias de vida de las personas, ¿no? Y esto implica entonces poner al sueño en la serie de las formaciones del inconsciente, ¿no? Acá ya tenemos el primer punto de tensión entre el planteo freudiano y el planteo lacaniano en el RCI, ¿sí? Porque al decir que el síntoma existe al inconsciente, lo que está diciendo es que incluirlo dentro de las formaciones del inconsciente, como el resto de las operaciones que llamamos formaciones del inconsciente, sueños, actos fallidos, lapsus, etcétera, tal vez no sea algo de lo más apropiado, ¿sí? Evidentemente no es que el síntoma está fuera del inconsciente, pero tampoco es que está incluido en él. Tiene una particularidad, ¿sí? De hecho, las operaciones fallidas, los sueños, las ocurrencias chistosas, etcétera, todas tienen, además de la temporalidad del instante, el carácter de que su repetición en general no existe o es rarísima, ¿sí? Mientras que el síntoma, por el contrario, lo que lo caracteriza es precisamente el hecho de que no solamente se repite, sino que encima es duro de modificar, ¿sí? Es una potencia real persistente, ¿no? Entonces esto muestra clínicamente, ¿sí? La justificación de separar el síntoma respecto de las otras formaciones del inconsciente, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos decir que el planteo de Lacan es más afín a la clínica que el planteo de Freud, de incluirlo dentro de las formaciones del inconsciente, ¿sí? Pero bueno, digamos, es una primera aproximación, ¿no? Tal vez debamos matizar un poco. El grueso para comentarnos un poco la arquitectura de esta conferencia 17, ¿sí? Fuera de esta introducción que más o menos la resumí recién, el grueso de esa conferencia es el comentario de dos viñetas clínicas, ¿sí? Como siempre, la singularidad del caso, donde hay máxima fuerza probatoria del psicoanálisis, entonces empezar por ahí es lo que conviene, ¿sí? Y recién después al final, las últimas 2-3 páginas del artículo retoman esto que sería la tesis, ¿no? Esta de que los síntomas neuróticos tienen un sentido, pero como supuestamente demostrada a partir de haber analizado en detalle estos dos casos que pueden considerarse paradigmáticos de la serie.
Son dos casos que además Freud utiliza para introducir otra de las neurosis con las que no venía trabajando en las conferencias anteriores, ¿no? Sobre todo estaba centrado en la histeria, venía trabajando sobre todo en la histeria, y aquí introduce algunas peculiaridades de la neurosis obsesiva. O sea, son dos viñetas de casos que podríamos caracterizar como de neurosis obsesiva, ¿no? En algún caso, en uno de ellos, en el primero de ellos, en fin, ahí da un poco de vértigo titularlo de esa manera, pero bueno, concedamos esa posibilidad. De todos modos, el diagnóstico de la estructura o de la subestructura no es lo que nos guía, sino más bien la singularidad del síntoma, que es lo que vamos a tratar de ver cómo se anuda con el sentido y con lo que decía Freud, que es la vida, el vivenciar de las personas que exhiben esos síntomas, ¿no? Bueno, entonces Freud introduce la neurosis obsesiva, ciertas generalidades, sobre todo el aspecto de compulsión que tienen los pensamientos obsesivos, los impulsos, ciertas acciones, etc. Subraya sobre todo el hecho de que están imbuidos, por así decirlo, de una energía, dice, que probablemente no tiene paralelo en la vida normal del alma, ¿sí? O sea, eh, el carácter arrollador, digamos, que tiene ese Zwang, ¿no? Esa compulsión, ¿sí? de la neurosis obsesiva, ¿no? También se puede traducir como neurosis compulsiva, ¿no? Y que el sujeto, digamos, esos pensamientos que se le imponen y que pueden estar asociados con esas conductas, con esos impulsos, etcétera, son cosas que el propio sujeto que padece estos síntomas a lo sumo puede desplazar, permutar, ¿sí? Pero no puede eliminar ni el trabajo de la razón ejerce alguna mella sobre el asunto, ¿no? Bueno, pasa, digamos, de esta introducción general, ¿sí? A esto, digamos, que es su idea de que el psicoanálisis permite eliminar duraderamente estos síntomas obsesivos, y da ahí los dos ejemplos, ¿sí? Ahí empiezan los dos ejemplos. El primero de ellos es el más raro, realmente, es el de una mujer de 30 años, el segundo es una muchacha de 19, está trabajado con un poquito más de detalle del anterior, pero bueno, vamos a empezar ahí a trabajar y a comentar el primero de estos casos, al menos. Dice así, lo voy a ir leyendo y voy a ir abriendo algunas preguntas que se pueden enlazar, digamos, con la lectura de este historial. Sobre todo que las planteo en la perspectiva de lo que venimos trabajando hace ya como 3 años, que es cómo releer la doctrina freudiana si no suponemos en el modelo la existencia del axioma del principio del placer, ¿no? Es un axioma que fácilmente pudimos demostrar hace un par de años que es absolutamente necesario eh, digamos, que lleve como aditamento una concepción casi bélica, digamos, del aparato psíquico, ¿no? De instancias en conflicto, en lucha, etcétera, porque si no, no se puede explicar la existencia de un síntoma que obviamente es violatorio del principio del placer, ¿sí? Entonces todas las ideas de defensa, de represión, de conflicto, etcétera, son subsidiarias, por así decirlo, de ese axioma del principio del placer, como un soporte, digamos, de ese principio, ¿sí? Hay momentos tales donde nos hemos preguntado, leyendo las obras completas de Freud, si era que Freud se esforzaba más por explicar los síntomas o por sostener su principio de placer a pesar de lo que veía en los síntomas, ¿no? Porque hay
muchos casos en los cuales parece que su objetivo fuera más bien sostener el principio que lo contrario. Bueno, vamos al caso. Entonces, dice así, lo voy a ir leyendo porque de paso disfrutamos de la delicada pluma freudiana. Una dama cuya edad frisa en los 30 años, que padece de las más graves manifestaciones obsesivas, y a quien quizás yo habría sanado si un alevoso accidente no hubiera echado por tierra mi trabajo, tal vez les cuente todavía esto, ejecutaba, entre otras, la siguiente asombrosa acción obsesiva varias veces al día. ¿No? Interesante que dice que con el psicoanálisis es posible eliminar estos síntomas obsesivos y plantea como caso, digamos, como primer ejemplo, el de una mujer a la que él no pudo curar, ¿no? En fin, primera perplejidad que nos produce esta elección, ¿sí? ¿Cuál era esa asombrosa acción obsesiva, ¿sí? Que hacía varias veces al día esta mujer, ¿no? Dice, corría de una habitación a la habitación contigua. Se paraba ahí en determinado lugar frente a la mesa situada en medio de ella. Tiraba del llamador para que acudiese su mucama. Le daba algún encargo trivial o aún la despachaba sin dárselo. Y de nuevo corría a la habitación primera, ¿no? O sea, dos habitaciones, ¿sí? Está en una, va corriendo a una, ¿sí? Se coloca en cierto lugar frente a la mesa que había en esta segunda habitación, llama a la empleada, no importa si es que le da un encargo o no le da ninguno, ¿sí? Una vez que se va la empleada, vuelve a la habitación 1, ¿sí? Entonces, digamos que es un síntoma que tiene como una secuencia bastante marcada, digamos, ¿sí? Lo único variable en este asunto es si le da o no le da algún encargo a la empleada, ¿sí? Pero lo importante es que la empleada sea llamada a la presencia en la habitación 2, ¿no? Bien. Dice Freud, no era ese, por cierto, un síntoma patológico grave, pero sí apto para despertar el apetito de saber, ¿no? O sea, él quería saber que podía tratarse esto, ¿sí? El esclarecimiento, dice, vino también de la manera más impensada e inobjetable, sin contribución alguna de parte del médico, ¿sí? Entonces, subrayo la palabra esclarecimiento, ¿sí? Y el que esclarecimiento parece tener el sentido del sentido, ¿sí? Es decir, de encontrar para esto que parece tan absurdo, tan descolgado, porque hace estas cosas esta mujer, ¿sí? Tan raras, ¿sí? Tan aparentemente sin sentido, encontrarles un sentido. Entonces, esclarecerlo es darle un sentido, ¿sí? Y es muy llamativo, digamos, que ese darle un sentido, ¿sí? Aparece sin que él, Freud, haya hecho ninguna interpretación, ¿sí? O sea, solo, mágicamente, digamos, se produce la elucidación de este sentido. Entonces, vamos a preguntarnos un poco por cuál es el lugar del analista en este procedimiento que no desemboca en una curación, pero sí en la obtención de un sentido, ¿no? Sin contribución alguna de parte del médico, ¿sí? Dice, y yo no sé cómo habría podido llegar a una conjetura sobre el sentido de esta acción obsesiva a barruntar su interpretación, ¿sí? O sea, a él jamás se le habría ocurrido, ¿sí? Bueno, eso podríamos decir que es una ventaja, mejor que a nosotros como analistas no se nos ocurra demasiadas interpretaciones, porque podemos estar, como decía Freud en los escritos técnicos, dejándonos llevar por nuestras propias expectativas e inclinaciones, ¿no? Entonces dice, toda vez que había preguntado a la enferma, ¿por qué hace eso? ¿Qué sentido tiene eso? Ella había respondido, no lo sé. ¿Sí? Bien. Pero un día, dice, después de que pude vencer en ella un grueso reparo de principio, de pronto devino sabedora
y contó lo que importaba para la acción obsesiva. ¿Sí? O sea, tenía cierto reparo en decir algunas cosas, ¿sí? Una vez que ese reparo pudo cejar, gracias a algún diálogo con Freud, ella finalmente pudo decir lo que era relevante. ¿Sí? Es decir, que allí en todo caso no había, ¿sí?, más que cierto prurito moral, ¿sí?, de hablar de ciertas cosas, no había nada que pudiera considerarse del orden de la represión, ¿sí?, la represión como esfuerzo de desalojo por sustitución, ¿no? Eh, Bien, digo, no hay que pensar allí que haya habido una interpretación que deshiciera el trabajo hecho por una represión, ¿sí?, para decirlo con más exactitud. Eh, Dice, hacía más de 10 años se había casado con un hombre mucho, pero mucho mayor que ella, o sea, cuando tenía menos de 20 años, ¿sí? Un hombre mucho mayor que ella, que en la noche de bodas resultó impotente. Esa noche, él corrió incontables veces desde su habitación a la de ella para repetir el intento y siempre sin éxito. Esto siempre, cuando me imagino esta clase de cosas, las pienso filmadas al estilo chaplinesco, ¿no? Por la época, por supuesto, estamos hablando de cosas de principio del siglo XX, ¿no? Es decir, cosas que transcurrieron hace un poco más de un siglo, pero además porque tiene cierto carácter cómico, ¿no? Este asunto de que en la noche de bodas el marido y mujer dormían en habitaciones separadas y el tipo en algún momento tenía que ir corriendo a la habitación de la mujer, supuestamente, vaya uno a saber cómo se había excitado sexualmente para eso, y cuando llegaba allí resulta ser que había algo que declinaba indefectiblemente, entonces volvía a su habitación, vaya uno a saber qué hacía en esa habitación, y volvía otra vez al intento, ¿no? Es decir, una situación un poco absurda realmente ya desde esa perspectiva, pero bueno, puede ser que eran las costumbres de la época, mantener a los recién casados en habitaciones distintas, ¿sí? Lo cierto es que el tipo hace otro intento en esas circunstancias un poco, podríamos decir, no muy favorecedoras este, de la excitación sexual, ¿no? Y a la mañana dijo fastidiado, y medio dormido seguramente después de tantos intentos, dice fastidiado, es como para que uno tenga que avergonzarse frente a la mucama cuando haga la cama, ¿no? Es súper interesante lo que sucede allí, ¿no? Es decir, que este hombre introduce con su discurso un tercero, ¿sí?, la mucama, que sería la persona frente a la cual él se sentiría avergonzado, ¿sí? O sea, no aparece ella, digamos, como referente principal de su vergüenza, ¿no? El asunto es sobre todo el famoso ¿qué dirán?, ¿no? ¿Qué dirán? Supuestamente la mucama debía llegar allí y encontrarse con la sangre propia de una defloración, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Sí? ¿Qué va a decir la mucama? ¿No? Es curioso, digamos, el hecho de que ese que va a decir la mucama adquiera un único sentido a partir de allí en la discusión, ¿no? Porque van a ver que el sentido que aparentemente se sostiene en eso sería el sentido de la prueba de la impotencia del hombre, ¿sí? El hecho de que las sábanas estuvieran tan espantosamente limpias, ¿sí?, quería decir que el tipo no pudo, ¿no? Mientras que existía otra posible interpretación, ¿sí?, que es que la muchacha no fuera virgen, por ejemplo. Existen otras posibilidades también, ¿sí? En fin, podría haber tenido alguna
formación distinta del himen o lo que fuera. Pero lo que es seguro es que de las dos interpretaciones estándar, ¿sí? De que no haya sangre en la cama en la noche de bodas, ¿sí? Hay una que aparece absolutamente en el primer plano y otra que no es ni siquiera mencionada como una conjetura, como una posibilidad. Esto digo como para empezar a tomar con un poco de pinzas qué significa esto de esclarecer el sentido de los síntomas por la relación que eso tiene con las circunstancias de vida de los enfermos, ¿sí? Vamos a ver que este interrogante que les planteo se puede incluso ampliar y profundizar con la lectura de esta viñeta, que son un par de páginas nomás, así que podemos verlo con bastante detalle. Entonces llega el hombre fastidiado al día siguiente, ¿sí? Avergonzado a futuro por lo que la mucama podría decir de ver esas sábanas blancas, ¿sí? Dice, y cogió un frasco de tinta roja que por casualidad se encontraba en la habitación y volcó su contenido sobre la sábana. Pero no justamente en el sitio que habría tenido derecho a exhibir una mancha así, ¿no? Es un poco más ridícula todavía la circunstancia de tirar tinta y que pase por sangre, ¿no? Y encima con tan mala puntería que lo pone en un lugar donde es medio difícil que hubiera sido posible la aparición de esa mancha. Al margen de esos detalles un poco cómicos, lo cierto es que el tipo con esa mancha que crea artificialmente, ¿sí? Pretende, por así decirlo, lavar su vergüenza, limpiar su posible vergüenza frente a los ojos de otra mujer, la mucama, ¿sí? Que supuestamente podría pensar, pero ¿cómo, qué pasó aquí? ¿No? Bueno, dice, al principio yo no entendí la relación que este recuerdo podía tener con la acción obsesiva en cuestión. Al principio yo no entendí la relación que este recuerdo podía tener con la acción obsesiva en cuestión, pues solo hallaba una concordancia con el repetido correr de una habitación a la otra, y tal vez con la entrada de la mucama. Entonces, ¿sí? Dice, bueno, hay una conexión, hay algunos elementos en común, pero ¿y esto? ¿Sí? Entonces dice, mi paciente me llevó frente a la mesa de la segunda habitación, puntos suspensivos. Ah, bueno, pero uno tendría que preguntarse, ¿y entonces dónde estaba Freud? ¿Qué hacía Freud allí en la casa de esta mujer? ¿No? ¿Quién era esta mujer en la vida de Freud? ¿Sí? ¿Qué relación tenía él con esta mujer? ¿Sí? Estoy haciendo malas insinuaciones, solamente estoy diciendo que qué raro que la elucidación del síntoma tuviera lugar en la casa de esta mujer, ¿no? Y que esta mujer entonces le muestra un aspecto de la realidad. Dice, mira, aquí está la mesa frente a la cual yo hago esto. ¿Sí? Se lo lleva, ¿sí? Lo lleva a la habitación y le dice, aquí está. ¿Sí? Me dice, mi paciente me llevó frente a la mesa de la segunda habitación y me hizo ver una gran mancha que había sobre el mantel. Es curioso, digamos, realmente este asunto de que fuera su paciente y él estuviera en la casa, ¿sí? ¿Qué había ido a hacer allí para interrogar este síntoma? O sea, es misterioso realmente, ¿no? Si lo pensamos desde esa perspectiva. O sea, no solemos ir a la casa de nuestros pacientes para que nos hagan una especie de puesta en escena de lo que son sus rituales obsesivos para ver si descubrimos algún detalle significativo que nos permita interpretarlo, identificarlo, ¿no? Entonces, o bien, digamos, hay allí una, una especie de remisión del sentido a la realidad compartida, que es un criterio bastante dudoso, ¿sí? O bien no se trataba de una paciente en el sentido de la transferencia, es decir, que estuviera en análisis con Freud, que era una de esas pacientes que había ido a ver por otras cosas y de pronto se enteró que además tenía estas acciones obsesivas y se interesó por el asunto.
En fin, no dejo de subrayar esto porque ahí hay de oscuridad respecto del tipo de lazo que unía a Freud con esta mujer, ¿no? Entonces dice, entonces mi paciente me llevó frente a la mesa de la segunda habitación y me hizo ver una gran mancha que había sobre el mantel. Es decir, que tenemos además de las correderías de una habitación a la otra y de la eventual presencia de la mucama, ¿sí? Que en lugar de ser algo potencial, es real, digamos, efectivizado cada vez en estas acciones compulsivas de la mujer, tenemos la presencia de un tercer elemento que es la mancha, ¿sí? Solo que no es una mancha roja de tinta de sangre, no está sobre la cama, está sobre un mantel, ¿no es cierto? Este, pero bueno, dice, declaró que también se situaba frente a la mesa, de modo tal que a la muchacha no pudiera pasarle inadvertida la mancha, ¿sí? O sea, que tuviera que ver, ¿sí? Que había mancha allí, ¿no? Bueno, es decir, que se trataba de un juego, podríamos decir que era el juego de la mancha, donde una mancha, ¿sí? Venía a tapar otra mancha, ¿no? Es decir, la mancha eh, de la mesa venía a tapar la mancha sobre la sábana, que no se había producido más que por el arrojo de la tinta, que a su vez la mancha en el honor de este hombre mayor, etc. ¿No? Es un juego de la mancha reiterado, ¿no? Una mancha que viene a tapar otra mancha, ¿no? Bueno, muy llamativa esta secuencia. Bueno, dice, ahora no quedaba nada dudoso sobre la íntima relación entre aquella escena que siguió la noche de bodas y su actual acción obsesiva, pero sí restaban muchas cosas por aprender, ¿sí? Es decir que ya tenemos, bueno, dos elementos no parecen suficientes, tres elementos ya un poquito más, ¿no? Como que da para pensar que hay alguna relación entre el síntoma este compulsivo, que no nos olvidemos, es una mujer que no puede resistir hacer esta acción varias veces por día, inclusive, ¿sí? Por más que no sea algo muy grave, es penoso, ¿sí? Varias veces por día de ponerse de pie de su habitación, ir a la otra habitación, sentarse delante de la mesa en cierta posición, llamar a la empleada, despacharla después de darle o no darle alguna tarea, y así volver a la habitación hasta la próxima repetición de esta acción, ¿no? Que, por supuesto, de más está decirlo que no tiene ninguna relación con un principio de placer, ¿sí? O sea, se podría haber quedado durmiendo en la cama si fuera por el principio del placer, en lugar de tener que levantarse, hacer toda esta mise en scène y después tener que volver a la habitación primera. Bueno, entonces dice Freud, ante todo, se aclara que la paciente se identifica con su marido. ¿Sí? En verdad, dice, representa su papel, puesto que imita su corrida de una habitación a la otra. ¿Sí? Es decir, que para Freud no hay mejor indicio de una identificación que la imitación de una conducta. ¿Ok? Es decir, que lo que hace ella, ¿sí? Mediante esta identificación, es representar el papel del marido. ¿Ok? Lo cual vuelve a dejar en las sombras el hecho de que si representa ese papel del marido y no hay nadie más cuando va de una habitación a la otra, ¿sí? Entonces quiere decir que ella queda sustraída de la escena, ¿sí? O sea, el marido va de una habitación a la otra, pero no hay mujer en la escena, ¿no? Bien, la única mujer entonces pasa a ser la empleada doméstica a la que ella llama, ¿sí? Bueno, entonces la paciente se identifica con... Después podemos volver sobre los detalles de esta construcción que hace Freud, reconstrucción del sentido, ¿sí? Dice, puesto que imita su corrida de la habitación a la otra. Entonces, si nos atenemos a esa asimilación, ¿sí? Nos vemos forzados a conceder que ella sustituye la cama y la sábana por la mesa y el mantel, ¿sí? Es decir, que una vez que juntamos estas dos piezas entre sí, que gozamos del encastre, ¿sí? Entre la escena de la noche de bodas fallida, ¿sí? Y la escena repetida
una y otra vez en esta acción obsesiva, ¿sí? Una vez que encastramos una cosa con la otra, entonces nos vemos obligados a encastrar otras piezas entre sí y podemos tener alguna justificación. De Freud, esto podría parecer arbitrario, pero no se dirá que hemos estudiado el simbolismo onírico sin provecho. En el sueño, de igual modo, hartas veces es vista una mesa que, empero, ha de interpretarse como cama. Mesa y cama juntas significa matrimonio, y entonces fácilmente una hace las veces de la otra, etc. ¿Sí? Es decir, que aquí Freud apela a simbolismos universales como justificación para realizar el ensamble, por así decirlo, entre una cosa y la otra. ¿Se está escuchando bien? Porque no tengo el feedback de nadie en estos momentos. Ah, sí, parece que sí. Gracias. Bueno, dice entonces Freud a continuación de esto: la prueba de que la acción obsesiva es rica en sentido ya estaría aportada, ¿sí? Es decir, si pudimos establecer, ¿sí?, entre una escena, la escena de la noche de bodas, y otra escena, que es la repetida en el síntoma, ¿sí?, en la acción obsesiva, ¿sí?, entonces ya tenemos el sentido. El sentido que es la articulación entre elementos de una escena y elementos de la otra escena, cuando podemos establecer algunos nexos entre unos elementos y otros, ¿sí? 3 parece ser un número importante para Freud en este punto, que así lo podemos ver, por ejemplo, cuando establece su elucidación del caso de Emma, el proyecto que hemos discutido hace un par de años bastante en el seminario. ¿Se acuerdan del caso de la fobia a ir de compras, ¿no? Tenía que ver una primera escena donde un pastelero le había pellizcado los genitales y se había reído, y ella salió corriendo, aunque volvió una segunda vez a donde estaba el pastelero, y luego una segunda escena donde va a comprar unos vestidos y le parece que se están riendo los empleados, etc. Bueno, eso que está en el proyecto, en el caso de Emma, también eran 3 elementos de una escena y de la otra, los que, una vez que estaba establecido ese nexo, decía, bueno, ya está en el sentido. El sentido sería ese nexo. Entonces dice, la prueba de que la acción obsesiva es rica en sentido ya estaría aportada. Parece ser una figuración, una repetición de aquella significativa escena, ¿sí? Es decir que esto viene, por así decirlo, en línea con lo que hemos discutido bastante en estos últimos años, de que tanto el objeto como el fantasma son formaciones de lo imaginario consteladas a partir de unos pequeños rasgos que llamamos réplica inicial, ¿sí?, de alguna experiencia que ha dejado marcas en la economía de los goces, ¿no? Y dicen, pero nada nos obliga a detenernos en esta apariencia. Si indagamos más a fondo la relación entre ambas, ¿sí?, entre ambas escenas, con probabilidad obtendremos ilustración sobre algo que va más allá, sobre el propósito de la acción obsesiva, ¿sí? Es decir, que esa acción busca algo, ¿sí? Digamos que no es simplemente una figuración de otra cosa, sino que el hecho de figurarlo, ¿sí?, tiene una intencionalidad, ¿sí? Es importante hacer esta distinción, ¿sí?, entre lo que sería el sentido y la intencionalidad del síntoma, ¿sí? Porque el sentido se considera satisfecho de pensar que el sentido ya está esclarecido por el hecho de establecer ciertos nexos entre elementos discretos de una escena y de la otra, ¿sí? Entonces dice, bueno, ya tenemos el sentido, ¿sí? Pero además, aparte del sentido, habría una intencionalidad, es decir, que habría un querer algo, ¿sí?, que está presente en este síntoma, en esta acción obsesiva. Dice, el núcleo de esta acción obsesiva es evidentemente el llamado a la mucama, a quien le pone la mancha
ante los ojos, por oposición a lo que dijo su marido ese día. Es como para que uno tenga que avergonzarse frente a la mucama. ¿Bien? Muy importante esto que está diciendo, ¿no? O sea, la cuestión principal es cómo en este síntoma queda enlazado a alguien que no es en sí significativo, empleada doméstica, digamos, no es un objeto liminal fundamental, pero sí que tiene una función que es la de encarnar esa mirada crítica del otro, ¿sí? El que dirá, ¿sí? Él, el marido, ¿no es cierto? Él, cuyo papel ella actúa, no se avergüenza entonces frente a la mucama. La mancha, consiguientemente, está en el lugar justo. Bueno, esto dice Freud. Y no significa que tengamos que acompañar el dicho de Freud hasta este punto. ¿Sí? Porque a título de que suponemos que la intencionalidad de esta escena, ¿sí? Es que no se avergüence el marido, interpretado por ella, frente a la mucama. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, si en lugar de eso, ¿sí? Ella invitara a la mucama una y otra vez, ¿sí? A apreciar la mancha de sangre que ella ha dejado, por ejemplo, después de alguna menstruación, sobre la cama, en la sábana, ¿sí? Bueno, tal vez tendríamos algún sentido como para proponer esto, ¿sí? Dudoso también, ¿sí? Pero la mancha no estaba puesta en el lugar indicado, ¿sí? Y ella lo pone en un lugar más absurdo aún, ¿sí? No es una mancha ni de sangre ni de tinta roja, ¿sí? Es una mancha cualquiera, grande, puesta en un mantel, ¿sí? Entonces es evidente, ¿sí? Que es el significante mancha, ¿sí? El que está presente allí, y no la significación que le asigna Freud, ¿sí? De lavar la mancha por medio de la otra mancha, ¿sí? Este juego de sustitución de manchas, ¿sí? Porque perfectamente el sentido que podría, si quieren, la intencionalidad, mejor dicho, que podría tener esta acción que ella hace, es por el contrario, dejar a repetición en ridículo a su marido, ¿sí? Porque, miren qué estúpido que fue, ¿sí? Que dejó una mancha en un lugar tan absurdo. Mire usted, ¿sí? La ridiculez que ha hecho él. Podría ser precisamente lo contrario, ¿sí? Exactamente lo contrario, es decir, mostrar a repetición el absurdo que había hecho este marido, porque, claro, él había dejado una mancha de tinta y en cualquier lugar, digamos, no en un lugar justo. Entonces dice Freud, vemos pues que la mujer no se limitó a repetir la escena, sino que la prosiguió y al hacerlo la corrigió, la rectificó. Estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero no está claro que la intencionalidad sea esa que Freud supone, ¿sí? Y que, por otra parte, no se deduce de los dichos de su analizante. Es algo que Freud agrega, ¿sí? Esa intencionalidad, Freud agrega a lo que su paciente dijo, paciente entre comillas, porque no sabemos exactamente el índole de esa relación, ¿sí? Eh, Dice, pero así corrigió también lo otro, lo que aquella noche fue tan penoso e hizo necesario recurrir al expediente de la tinta roja, la impotencia, ¿no? Eh, está bien claro que en todo esto Freud tiene sus razones, ¿sí? Para pensar la identificación viril de esta muchacha, hacer las veces de él, ¿no? En fin. Pero lo que es muy llamativo es que lo que aparece como tan penoso, ¿sí? Y hizo necesario recurrir al expediente de la tinta roja, fuera la impotencia de él, ¿sí? Es decir, no existe ninguna referencia a la posible frustración del deseo sexual de la mujer, ¿sí? Es como si la mujer no fuera más que
un elemento de la escenografía de esta escena extraña, no habitada por ningún deseo propio, ¿sí? Más que nada devota, limpiadora de manchas del marido, ¿sí? Sustituyendo esas manchas por otras, ¿sí? Pero carente de cualquier deseo, goce sexual, frustración de la calentura o lo que ustedes quieran llamar. Digo esto porque el modo de interpretación que introduce Freud aquí es un modo que ya incluye, por así decirlo, cierto rechazo de lo femenino. ¿Sí? Esto es lo que quiero proponer como lectura. Hay cierto rechazo de lo femenino, del goce femenino, del deseo femenino, de la posición femenina, etcétera, en toda la lectura del caso. ¿Sí? Es cierto, podemos concederle a Freud que imitación implica identificación. Es un poco extremo, pero podemos suponer, ¿sí?, que la imitación de la acción corresponda a una identificación. Al fin y al cabo, lo que importa en la identificación es que sea inconsciente, y ella en ningún momento dice, yo estoy representando este papel de mi marido, etc. No, no, esto surge un poco como efecto de la analogía entre las dos escenas, y punto. Pero que la lectura, ¿sí?, del caso deba hacerse desde la perspectiva del hombre, eso es un poco extremo, ¿no? Porque, como les decía, en la repetición de esta escena, si algo queda fuera de escena, es ella como mujer, ¿sí? Ella hace las veces del hombre, ¿sí? Pero de un hombre que va y viene de una habitación a la otra, cuando en esa otra segunda habitación no hay una mujer, ¿sí? Ella se sustrae, digamos, ¿sí? Y la interpretación redobla esa sustracción de la mujer, ¿sí? Clarisa levanta la mano, así que con mucho gusto te voy a dar la palabra. Me parece que hay una mujer, que es la mucama. Sí, pero es la otra. Bueno, claro, pero, a ver, porque me da la impresión que para esta mujer el marido es casi un detalle, porque inclusive en esa época las manchas se mostraban a la madre, se mostraban entre las mujeres. Entonces, es decir, coincido con vos que Freud hace como una, subraya mucho la impotencia del hombre y deja afuera el circuito, no solamente en cierto sentido de la otra, coincido con vos, pero la que está en la escena es la mucama. Es una escena entre dos mujeres, para mí. ¿Dónde están las dos mujeres? Ella llama a la mucama y la hace salir. O sea, además, digo, física, el cuerpo del analista está en un lugar raro, ¿no? Freud ahí mirando la mesa o lo que sea, vaya a saber si vio la mancha, la otra, pero la que está en la escena, o sea, la acción está relatada como si fuera una sola mujer, pero en realidad hay dos mujeres y la destinataria de esa escena, que es de época también, porque es cierto, porque además yo me imaginaba al marido con camisón, perdón que agrego un dato, ¿no? Camisón largo, como se usaba antes, los hombres, pero me parece que el valor de la mucama no es, digo, es importante. No sé qué pensás vos. No me cabe ninguna duda, la cuestión es si es de la paciente como mujer, ¿sí? Vos decís que es una escena entre dos mujeres, ¿no es cierto? Pero entonces
refutás de esa manera la lectura que hace Freud de que ella está allí como identificada al marido. Es decir, que ella en la escena es un hombre. No, lo que me parece que, no sé, o sea, no, digo, no tomo de lo que vos decís, de ese rechazo de lo femenino. Me parece que la intromisión de la mujer y aún de ese rasgo cultural, porque me acuerdo que mi abuela lo contaba, que ella tenía que mostrar, pero era entre mujeres, digamos, había que dar prueba de esas manchas. Eh, en- Me parece que, no sé cómo falta la parte, digamos, la estamos aportando nosotros quizás, pero me parecía como que sacando el valor de esa lectura tan sesgada a la impotencia del hombre y a la identificación de la mujer en relación al hombre, me parecía que este aspecto del rechazo de lo femenino introduce quizás, además de una lectura de una histeria de la otra, algo de las, no sé, de la direccionalidad del síntoma. ¿A quién, no sé cómo, no está bien dicho a quién va dirigido, pero los elementos del síntoma, esto podría decirlo, ¿no? Me parece que la mucama pasa a ser un personaje. Yo estoy de acuerdo con eso, sí, por supuesto. Sí, es más, la mucama es un personaje importante desde la época de la noche de bodas, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Uno podría imaginarse, por ejemplo, en una circunstancia un poco más moderna, ¿no? Cuando a la mañana el tipo viene y dice, qué horror, qué vergüenza ante la mucama, ¿sí? Una mujer un poquitito más avispada, ¿sí? Podría decirle, ¿tanto te importa la mucama? Andate con ella, por ejemplo. ¿No es cierto? Y de hecho, la escena repetida después, ¿sí? Si ella está en el lugar del hombre, ¿sí? De un hombre cuya mancha en el mantel prueba su potencia, ¿sí? Al llamar a la mucama, es como si estuviera haciendo un acto exhibicionista, ¿sí? Delante de esa mucama. O sea que en definitiva ella también se sustrae, pone a la otra mujer en su lugar y le hace una escena de seducción exhibicionista, ¿sí? Es decir que se puede leer de manera con mucho sentido, sin especular demasiado, ¿sí? Pero lo cierto es que hay una omisión de un personaje fundamental. ¿Sí? Esto es importante, digamos, y que en la lectura que hace Freud, elige una de las maneras de ensamblar estas piezas, entre otras posibles, ¿sí? De una manera que, por lo menos, cabe decir que no está enteramente justificada. ¿Sí? Esto es lo que quiere introducir. Cuando terminábamos el retoquecitos hace un par de años, ¿sí? Yo le decía que uno de los efectos que había tenido para mí revisar críticamente toda la obra freudiana sin suponer el axioma del principio del placer, era que eh, me había despabilado, por así decirlo, respecto de cierta fascinación que me produce la pluma de Freud. Freud escribe muy bien y argumenta muy bien, y eso puede producir como cierto encandilamiento, ¿sí? Nos seduce con su manera de decir y de explicar los casos, ¿sí? Pero lo que creo es que conviene en este punto, si vamos a avanzar en la dirección de pensar las formas del síntoma sin apelar al principio del placer, romper un poco con esa fascinación. Entonces, un poco adrede es que introduzco estas otras lecturas posibles acerca de la intencionalidad del síntoma, ¿sí? Para ver si podemos mantener ese ojo abierto, ¿sí? Respecto de lo que la argumentación freudiana, ¿sí? Eh, Alguien había puesto algo en el chat, pero no sé quién es. Bueno, creo que era sobre la presencia de Freud, no lo vi. Eh, bien. Eh, Prosigo un poco con esta viñeta, ¿sí?
Porque lo interesante es que uno podría pensar, bueno, después de tanta cosa, ¿sí? Evidentemente para esta mujer es muy importante su marido, tanto amor le tiene, tanta devoción, ¿no? Que sigue haciendo esto aún después de haber pasado un tiempo desde su boda, ¿no? Pero cuando leemos el final de esta viñeta clínica, es todavía más curioso, ¿sí? Porque dice esto: a esto se suma todo lo otro que podría contarles de esta señora. Mejor dicho, todo lo que en otros aspectos sabemos de ella nos marca el camino hacia esa interpretación de su acción obsesiva, en sí misma incomprensible. La señora vive desde hace años separada de su marido. Primera cosa. Desde hace años vive separada de su marido y se debate indecisa con el propósito de obtener un divorcio por vía judicial. ¿No es cierto? ¿Sí? No sabe, ¿sí? ¿Va o no a divorciarse? ¿Sí? Pero ni por asomo está libre de él. Se ve compelida a permanecerle fiel, rehúye todo contacto mundano para no caer en tentación, disculpa y engrandece en su fantasía la persona de él. Ah, bueno, un momento. Esta mujer, entonces, separada de su marido, ¿sí? ¿En qué sentido tendría de defender el honor de él frente a miradas de terceros, etcétera? Aún en estas circunstancias es un poco más llamativo, ¿no? Como suena un poco raro el sentido de los síntomas que he planteado, por lo menos la intencionalidad, pero sobre todo por el hecho de que ella está en una posición de vacilación respecto de si divorciarse judicialmente o no, ¿sí? Ya están separados, ¿no es cierto? Pero dice, se ve compelida a permanecerle fiel. Rehúye todo contacto mundano para no caer en tentación, ¿sí? Y engrandece su fantasía en la persona de él. Bueno, pero entonces quiere decir que el motivo por el cual ella necesitaba preservar la figura de este marido impotente, mayor, etcétera, ¿sí? Es porque esa figura a ella le permite permanecer por fuera de las cosas de la sexualidad. Es decir, que hay una función fundamental que tiene tanto el partener, ¿sí? Como su acción obsesiva, ¿sí? Que es dejarla por fuera de la sexualidad, ¿sí? En la escena de la noche de bodas, ¿sí? Podríamos decir, ¿eso fue traumático para ella? Que él tuviera esta vergüenza, que ella quedara frustrada sexualmente, o más bien lo que ocurrió fue algo bien distinto. Fue algo del estilo de que ella de la sexualidad no quería saber nada, ¿sí? Y entonces esta idas y vueltas del hombre en camisón, como decía Clarisa, vinieron perfecto, porque ella de ese asunto no nada quería saber, ¿sí? Su desplazamiento sintomático en la repetición, etcétera, le permite a ella mantenerse alejada, porque en la escena que ella repite, perdón, Clarisa, que vuelvo a insistir con mi primera hipótesis, la mujer es sustraída, ¿sí? Y solamente queda el hombre frente a la muchacha empleada, ¿sí? Pero ella, como mujer, queda sustraída, ¿sí? De hecho, es lo que sucede en su vida social, ¿sí? Ella permanece encerrada, ¿sí? Para no verse confrontada con la tentación que podría darle un enamoramiento, no sé, algún flechazo, aunque sea simplemente una excitación de tipo sexual. Es decir, que hay en esta mujer algo que podríamos decir que es de parte de ella, ¿sí? Un rechazo de lo que podría ser su deseo y su propio goce, ¿sí? No existen esas cosas para ella, ¿sí? El rechazo no en el sentido de que lo tiene y lo saca encima, sino que directamente no aparece eso, digamos, en su mundo. Y la lectura que hace Freud de esto parecería ser algo que viene como a rubricarlo. Ibas a decir algo de vuelta, Clarisa, me parece, ¿no? Es que pensaba, digamos, vos lo llamarías privación, digamos, algo de lo que ella, porque eso está un poco vinculado a lo femenino, ¿no? No lo sé. Por supuesto que existe el goce de la privación, que el goce de la privación es mucho más fácil encontrarlo
en posiciones femeninas del ser que en posiciones viriles, es cierto, ¿sí? Pero no estoy seguro de que en este caso eso sea lo que podemos demostrar, digamos, ¿sí? Podría ser, digamos, pero no me parece evidente, por lo menos a partir de la lógica del caso hasta acá, ¿sí? Eh, lo digo por ahora, así con pinzas, tal vez deba revisarlo, ¿sí? No doy un no tajante, digamos, como respuesta, porque tendría que pensarlo mejor. Dice, y prosigo, ¿no? Digamos, y aún el secreto más hondo de su enfermedad es que por medio de ella resguarda a su marido de la maledicencia, justifica el que vivan en lugares separados y le posibilita una cómoda vida solitaria. ¿Sí? Bueno, o sea, toda la interpretación está hecha desde la perspectiva de una mujer que no tiene ningún deseo ni goces sexuales, ¿sí? Y que lo único que le preocupa es cuidar la figura del marido, con el cual además ella está identificada. Bueno, así el análisis, dice Freud, el análisis de una inocente acción obsesiva lleva por el camino recto hasta el núcleo más íntimo de un caso clínico, pero al mismo tiempo nos hace entrever una pieza no desdeñable del secreto de la neurosis obsesiva. De buena gana los hago demorarse en este ejemplo, pues reúne condiciones que no podrían exigirse en todos los casos. Aquí la interpretación del síntoma fue hallada de golpe por la enferma, sin guía ni intromisión del analista, ¿no? Es muy curioso este asunto, ¿no? Es como si de pronto, no sabemos por qué, cayó del cielo, ¿sí? Esta mujer que venía repitiendo, repitiendo, repitiendo esto, no se sabe por qué, de pronto, ¡pum!, ¿sí? Freud allí está en la casa, ¿sí? Y esta mujer dice, ahora sí. ¿Sí? ¿Qué pasó con esa presencia de Freud, su analista, en esta casa? ¿No es cierto? Y ahora dice, ahora sí yo puedo decir qué es lo que pasa, etcétera. Y parece ser que la segunda vez que aparece un hombre en su dormitorio, este hombre Freud, ¿no es cierto? Bueno, eh, entonces dice, obtuvo esa interpretación por referencia a una vivencia que no había pertenecido, como es lo corriente, a un periodo olvidado de la infancia, sino que sucedió durante su vida madura y había permanecido incólume en su recuerdo. Es decir, nada de esas patologías de la memoria que son tan frecuentes en la histeria, ¿no es cierto? Y que dieron origen a las nociones de defensa y de represión. Bueno. Ninguna de las objeciones que la crítica suele enderezar contra nuestras interpretaciones de síntomas semella en este caso singular. No siempre debemos de tener sin duda uno tan bueno. Bueno, dice, y algo más todavía. ¿No les ha sorprendido el modo en que esta acción obsesiva nimia nos introdujo en las intimidades de la paciente? Una mujer no tiene muchas cosas más íntimas para contar que la historia de su noche de bodas. Y el hecho de que justamente hayamos dado con intimidad de la vida sexual, ¿se deberá al azar o tendrá un alcance mayor? ¿Sí? Podría ser sin duda consecuencia de la elección que yo hice esta vez, pero no emitamos juicio demasiado rápido y volvamos al segundo ejemplo, que es de una clase por entero diversa, una muestra de un género que suele presentarse a menudo a saber un ceremonial de dormir, ¿no? Y ahí va a empezar ahora con la segunda viñeta, que no voy a comentar ahora porque me gustaría abrir un espacio para el diálogo, ¿no? Pero bueno, en fin, me parece que una de las cosas interesantes, digamos, que surge de repensar esta primera viñeta freudiana es poder separar, por un lado, el sentido de la intencionalidad, ¿sí? Que el sentido aparece por una relación de analogía, ¿sí?, entre dos o tres rasgos significantes extraídos de un par de escenas. Una es la escena representada en el síntoma, la otra es la escena en la noche de bodas, ¿sí? Y que eso basta para elucidar el sentido. Pero que la intencionalidad del síntoma es una construcción que parece ser mucho más arbitraria en este punto que la analogía presentada para explicar el sentido. Podrían darse otras formas de pensar la intencionalidad del síntoma.
Y seguro que no sabemos si esta interpretación del síntoma terminó curando o no a la paciente, porque en definitiva, lo que dice Freud al principio es que es una mujer que quizás yo habría sanado si un alevoso accidente no hubiera echado por tierra mi trabajo, ¿no? O sea que aparentemente teniendo el sentido, teniendo la intencionalidad supuesta de este síntoma, sin embargo, eso no sirvió como para curar a esta mujer que padecía este y otras acciones sintomáticas, ¿no es cierto? Es decir, que es dudoso pensar que a partir de allí, de la elucidación del sentido, entonces desaparezca el síntoma, ¿sí? Como les decía al principio, es muy llamativa la elección del caso hecha por Freud, pero bueno, forma parte del juego limpio de Freud en general. Bueno, abro entonces un espacio para discusión, que nos quedan un poco más de 10 minutos, así charlamos. Pensaba que fue como hace este juego de desgaste, pero se desgasta con la época. Ajá. El juego de desgaste que hace Freud Sí. tiene que ver también con la época con su sentir en la época, la posición de la mujer en la época y que él también tenía ese juicio. Sí, efectivamente. Sí, o sea, la cantidad, gracias por el comentario, la cantidad de elementos absolutamente dependientes de la cultura, ¿sí? Como para esto muestra hasta qué punto, incluso en el sentido más singular de un síntoma absolutamente singular, no es posible hacer esa lectura si no es por referencia a significantes en particular, semblantes en general, propios de una cultura y por lo tanto de una época, etc. Sí, absolutamente. La singularidad del síntoma, ¿Sí? y se quiere diferenciar de la psiquiatría, pero después se entrampa con semblantes. Sí, sí, efectivamente. Y tal vez, digamos, el punto, yo no sé si utilizaría exactamente la noción de el enredarse, aunque hay momentos en los cuales sí, yo creo que tropieza incluso, pero sí pensaba en algo que habíamos discutido en este seminario hace más de 10 años, 15 años tal vez, que es el hecho de que cuando hablamos del estilo, del síntoma como estilo, ¿sí? Como rasgo de estilo, el núcleo del ser, mejor dicho, ¿sí? Cuya última versión en Lacan es el son-tom, ¿sí? Y lo pensamos como el estilo de los lazos liminales del sujeto, ¿no? Lo que se deduce ya desde la interpretación de los sueños se mantiene como orientación principal del análisis. El estilo siempre es una relación de tensión entre lo universal y lo singular. O sea, no es lo singular puro, por así decirlo, sino es un singular en oposición, no oposición, en tensión, ¿sí? En tensión con lo universal. Es decir, que no podemos pensar la singularidad si no es en referencia a la subjetividad de la época. ¿Está? Y digamos un poco la famosa frase de Lacan, ¿no? Que renuncie, pues, quien, bla, 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 esa que todo el mundo cita todo el tiempo. Eso me parece que tiene que ver con el hecho de que no podemos sustraernos, por así decirlo, de lo que son los semblantes universales, las posiciones subjetivas, que no son singulares, ¿sí? La posición subjetiva es universal, ¿sí? O sea, no de para todos, sino de más de uno. Hoy uno hace Freud en nuestra época. Claro, exactamente. Sí, sí. Es más fácil así despegarse. Con el diario del lunes también es más fácil. Sí. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿quiénes quieren intervenir? Adelante, tenemos un ratito para conversar. Me gustaría además en particular escuchar algún comentario de Marco, que está pensativo y que como buen freudiano y ávido lector de Freud debe estar pensando algunas cositas. No mucho más de lo que ustedes dijeron. Y un poquito más.
Yo quizás pensaba en continuidad de lo que venimos trabajando con la forma del síntoma. Me había quedado pensando en lo que veníamos leyendo de Schreber, y ya que trajiste estas dos conferencias, 16 y 17, que van en continuidad, psicoanálisis y psiquiatría y los sentidos de los síntomas, es que eh, no lo dice Freud textualmente en la conferencia 16, pero sí podemos pensar que de la forma del síntoma participa el analista. De la construcción del síntoma está el analista, a diferencia de la psiquiatría, que lo propone como un observador objetivo no participante. Sería imposible que no se genere algún tipo de impacto libidinal el encuentro con un otro, por decirlo de alguna manera. De manera que, acá me hago la pregunta, ¿cómo pensamos la forma del síntoma en Schreber si es la lectura de un texto autobiográfico? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, sí recuerdo cuando vos tomabas que el posible desencadenante del mal era el encuentro hostil con esos enfermeros, o sea, bien, como para pensar la forma del síntoma, pero trayéndolo, en la medida que ibas contando el caso y que introducías a cada rato la pregunta, ¿qué hacía Freud ahí? Eh, no recuerdo muy bien la fecha. ¿Esto es antes o después de la teoría de que introduzca la noción de fantasía? Él pensa, ¿esta concepción de síntoma es antes o después? Eh, Me parece que antes. no, a ver, a qué concepción de la fantasía te referís? ¿De fantasías Cuando, histéricas en su cuando, relación con la bisexualidad? no, cuando él sostiene mis histéricas me mienten. O sea, cuando se aleja de la teoría del trauma para pasarle a No, darle lugar. histérica me mienten es muy anterior a esto. Ah, Sí, bien. sí, sí. Porque, ¿cómo pensar eh, la participación de Freud ahí en calidad de no sé qué? Si fue en calidad de neurólogo, como decías vos, y se encontró con eso, o fue en calidad de analista, o hacía atención a domicilio, qué sé yo. Claro. Eh, ¿Cómo pensar el impacto libidinal que produce Freud en esa mujer para que la forma del síntoma adopte todo ese circuito de ir y venir para mostrar la mancha? Bien. No, no, Esto agradezco el comentario porque cuando estuve leyendo la desgrabación de la reunión anterior, ¿sí? Que estuvo muy bueno como se realizó espontáneamente, digamos, que terminó siendo un contrapunto entre el modelo freudiano de la conferencia 23 y el modelo lacaniano de la existencia del síntoma en RCI, ¿no? En estas reuniones lo que vinimos trabajando era por ahí la posibilidad de completar ese esquema ¿se acuerdan? De dos vectores que salen del S1, ¿no? Del S1 hacia el S2, el inconsciente, del S1 hacia la letra, el síntoma, como existente eso, y completar esto, cerrarlo como un triángulo, ¿no? Donde en este otro lugar estaría la transferencia, ¿no? Pero hay otra cosa más que permite cerrar este triángulo, que es la relación entre la letra y el saber. Es decir, si nosotros recordamos la primera clase, tantas veces comentada aquí, la primera clase del seminario 21, que también habían mencionado la otra vez, ¿sí? Donde aparece como necesaria la introducción de una operación de lectura para que el flujo fónico recorte los significantes y los transforme ese flujo fónico en una cadena significante, ¿sí? Eso significa que la operación de lectura, ¿sí? Para pasar, digamos, del significante al significado, ¿sí? Es necesaria la operación de lectura, ¿sí? Y por lo tanto, entre estos dos vectores divergentes, ¿sí? La operación
de relación entre la letra que escribe un flujo fónico y el significante que viene a interpretar un S1, ¿sí?, está en el mismo lugar que el de la transferencia. Con esto lo que estoy diciendo es que tal vez no sea casual, ¿sí?, que nos veamos llevados a interrogar en estos casos, ¿sí?, donde es dudoso el lugar de la transferencia, ¿sí?, por lo que mencionaba Marco recién, también lo que había dicho Susana Reif respecto de Dora al principio, ¿sí? Capaz que Dora, en verdad, si había alguien con quien estaba en transferencia, era con la señora K, porque a ella le dedicaba todas sus cuestiones más íntimas, con ella tenía ese lazo divinal tan intenso, y evidentemente, digamos, ocupaba un lugar central en su formación del inconsciente, ¿sí? Eso lo sabemos incluso por el análisis que hacía con Freud. Pero, digamos, hay que tener en cuenta que el lugar del analista no es el lugar no es el consultorio, ¿sí? El lugar del analista es una formación del inconsciente, ¿sí? Y eso lo puede ocupar, en fin, qué sé yo, una serie de personajes dentro y fuera del consultorio, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que el problema que yo decía, cuál es el lugar del sentido en la formación de síntomas, ¿sí?, es cómo se termina de cerrar este triángulo, o bien por la vía de la transferencia, o bien por una relación entre la letra y el S2, para decirlo un poco esquemáticamente, ¿no? Así que agradezco mucho ese comentario. No sé si alguien quiere decir algo más. Me parece que Diego quería intervenir recién. Diego, ¿andás por ahí? Te vi que aparece la cámara. Perdón, ¿letra y S2 es operación de lectura? Perdón, letra y S2. Es operación. La operación de la letra, ¿sí?, es lo que permite recortar el S2 respecto del S1. ¿Sí? Así es como transforma de alguna manera el flujo fónico en una cadena de dos significantes. ¿Sí? Pero la operación de lectura es todo. Claro, exactamente. Sí. Por eso digo, creo que tenemos que avanzar más en pensar la relación entre los vértices de ese triángulo, ¿sí?, para pensar el lugar que tiene el sentido en la formación de los síntomas. Porque aquí parecería ser como si el sentido del inconsciente, digamos, de este acto sintomático que realiza Freud, ¿sí?, sí, efectivamente pudiera establecerse, pero ¿es verdaderamente algo inherente a su construcción? ¿Sí? Esa es una pregunta, ¿sí? Ahí apareció Diego de vuelta. Diego, no te veo, pero me parece que pusiste tu cámara. No, por ahí. perdón. Sí. No sé si se escucha porque estoy con el teléfono. Espero que se escuche. Te escuchamos, sí. Perfecto. No, nada más una pregunta como para dejar abierta como alternativa, como camino alternativo al del sentido, que es, si no es el sentido, ¿qué? O sea, si no es el sentido de los síntomas, ya dejar abierto, ¿no? O sea, ¿qué alternativa habría o qué alternativas habría? Me encanta esa pregunta, dejarla abierta como cierre de la reunión. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, solo virtualmente. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao, gracias Gerardo. Chao. Hasta luego, chao.